Por favor suscríbete para ver más videos, es gratis. Joan Pujol, el agente que ganó la Segunda Guerra Mundial. Esta es la historia de Joan Pujol García, nacido en Barcelona, España, un 14 de febrero de 1912, más conocido por su nombre en clave británico Garbo, apodo que debe a un oficial inglés quien afirmaba que se trataba del mejor actor del mundo. Tuvo también un apodo, o más bien un nombre en clave alemán, Alaric Arabel. Pero ustedes se preguntarán, este tipo que por su edad y nacionalidad seguramente vivió en carne propia la Segunda Guerra Mundial, ¿por qué tiene nombres en clave de estos dos países enemigos? Y la respuesta es precisamente lo que salta a la mente. Joan Pujol fue un agente doble y desempeñó labores de espionaje y contraespionaje durante la Segunda Guerra, destacando un papel muy importante que más adelante les relataré. Joan Pujol, el agente del Reich. Pujol creció en el seno de una familia de clase acomodada, pero esto no le alejó de la realidad que enfrentaba Europa en aquella época, y desarrolló un profundo desprecio hacia la Alemania nazi y la Unión Soviética luego de vivir de primera mano el régimen fascista y comunista en Cataluña tras la Guerra Civil Española. Para 1940, a sus 28 años de edad, se decidió a ayudar a terminar con esa guerra absurda y todas sus atrocidades. Y para ello tenía que apoyar al Reino Unido, país que para ese momento era el único adversario que tenía Alemania. Joan se presentó entonces ante la Embajada Británica en Madrid, ofreciendo su voluntariado como espía. Tras obviamente ser burlado y rechazado, decidió simplemente ir al bando contrario, ofreciendo el mismo voluntariado, esta vez a sus queridos amigos del Tercer Reich, pero desde siempre con la clara convicción de servir como espía doble para los aliados. Y la idea sí que le funcionó. El tipo fue reclutado por un oficial de Abwehr, es decir, el servicio secreto alemán para aquel momento. Dicho oficial, de nombre Karl Erich Kuhlenthal. Una vez se infiltró entre los alemanes, comenzó a establecer una red, por supuesto falsa, de espías y realizó trabajos operativos menores, tales como retransmitir códigos por radio. Una vez se sintió suficientemente establecido, hizo lo que había planeado desde un principio. Volvió a ofrecer sus servicios al servicio de inteligencia británico MI5, siendo esta vez aceptado. Lo que no sabía Joan Pujol era que los ingleses habían monitoreado sus actividades y tenían muy clara la situación para ese momento, detalle que Pujol nunca llegó a saber. Luego de estar en contacto con los aliados, comenzó a operar desde Lisboa, desde donde engañaba a los alemanes haciéndoles creer que estaba en Inglaterra. Desde Lisboa era muy prolífico en redactar informes ficticios sobre movimientos de barcos mercantes. A través de estos informes, muy detallados y sugerentes, convencía a los alemanes de cuán valiosa era la información que contenían. ¡Pobres! Ni se imaginaban que la información provenía de la biblioteca de Lisboa y noticieros del cine. El tipo era tan hábil para inventar sus historias que fingía viajar por toda la Gran Bretaña y enviaba sus requerimientos de reembolso de gastos, cuyos precios sacaba muy metódicamente de una guía de ferrocarriles británica. Al comienzo tuvo sus dificultades, puesto que no entendía el sistema británico de moneda predecimal. Verán, desde la decimalización en el año de 1971, la libra esterlina, moneda británica, está dividida en 100 peniques, es decir, hoy una libra equivale a 100 peniques. Pero antes de 1971, la libra se dividía en 20 chelines y el chelín se dividía en 12 peniques,
haciendo un total de 240 peniques para completar una libra. Es decir, una libra equivale a 20 chelines y a su vez una libra equivale a 240 peniques. Un asunto complejo para un español que ya estaba habituado al sistema decimal de las pesetas para aquella época. Pero el tipo era muy astuto y simplemente organizaba el listado de cobros gasto por gasto y terminaba sus comunicados informando que ya enviaría el total más tarde, cosa que curiosamente olvidaba. Nos quedamos en que Joan Pujol una vez se enroló en el MI5, Agencia de Inteligencia Militar Británica, comenzó a generar informes ficticios donde desinformaba a sus supuestos compañeros de Labware. Main Reason Colombia presenta la historia de Joan Pujol, segunda parte. Garbo, el agente doble. El Abwehr o Abwehr, por su pronunciación en alemán, palabra que literalmente significa defensa. Es el nombre dado al servicio secreto de inteligencia alemán, operativo entre 1921 y 1944, y quien reclutó originalmente a Joan Pujol, sin imaginar sus intenciones de infiltrarse en sus líneas para servir al bando aliado. Para la primavera de 1942, Joan llegó al Reino Unido para operar ya en su calidad de agente doble a las órdenes del sistema XX o sistema de la doble cruz. Dicho sistema fue una operación de contraespionaje y engaño del Servicio de Seguridad británico MI5. Tal operación de contraespionaje centraba sus actividades en capturar agentes alemanes y convertirlos en agentes dobles para labores de contraespionaje o maniobras de desinformación del enemigo. Fue en esta operación donde Joan Pujol recibió su hoy célebre alias de Garbo, por parte de un oficial inglés que, viendo su habilidad para desorientar a los alemanes, afirmaba que su talento actoral se encontraba al nivel de la gran actriz sueca Greta Garbo. En este punto, Garbo estaba ya habituado a su labor y la ejercía con gran talento. Su función principal era la de convencer a los alemanes de que había conseguido reclutar a un gran número de agentes en el Reino Unido. En algunos casos, personas importantes e influyentes y por tanto fuentes de información valiosa. Las dificultades del día a día del agente Garbo se debían a que en todo momento tenía que redactar informes que mantuvieran coherencia sobre todos los agentes que supuestamente había reclutado, pero que realmente no eran más que el invento de su gran ingenio y vívida imaginación. Lo anterior era sumamente riesgoso, pues debía mantener todo en sumo orden, evitando que los informes llegaran a entrar en algún tipo de contradicción. Garbo constantemente debía justificar a Labware sobre las razones por las cuales alguno de sus agentes no había informado de algún acontecimiento importante a los alemanes, evitando dejar en evidencia su fantasiosa red de informantes. De lo anterior es conocida la anécdota donde Garbo tuvo que informar que uno de sus hombres en Liverpool había enfermado de gravedad. Y por esta condición, a la gente le fue imposible transmitir información sobre un cuantioso movimiento de flota desde el puerto de Liverpool hacia la costa oeste de Inglaterra. Dada la gravedad de la falla, Garbo tuvo que fingir la muerte del supuesto agente para poder justificar sobre no haber informado a los alemanes del gran movimiento de flota naval británica. Incluso se publicó un aviso fúnebre en un diario local. Y es en esto donde radicaba la magia de la red falsa de operativos de Garbo, su gran atención a los pequeños detalles. Al final,
La situación de la supuesta muerte del agente de Liverpool fue creída al 100% por los alemanes, tanto así que incluso asumieron el pago de una pensión para la viuda del agente fallecido. La información que Garbo enviaba a los alemanes, por supuesto, debía ser supervisada por los superiores británicos de este. En ella se incluía un gran componente de hechos reales para que los informes fueran creíbles, pero por supuesto tenían trampa. Los informes sí contenían información verdadera, pero se planeaba el retraso de su entrega para evitar dañar los intereses de los británicos o causar el mínimo daño liberando esa información. El retraso de la llegada de los informes se obtenía sellando la correspondencia con una fecha anterior a la fecha del envío. Adicionalmente, los informes no se enviaban sino hasta un día antes del movimiento de tropas enemigas que se informaba en el documento. Así, cuando llegara el informe a los alemanes, todo parecía ser un retraso en el servicio de correo. Esta misma artimaña fue utilizada en la célebre Operación Torch, también conocida como Operación Gymnast, de la cual podemos hacer un video más adelante si les gustan estos temas. Por favor, deja tu comentario si te gustaría. A grosso modo, la Operación Torch fue un desembarco y avance hacia Túnez de tropas aliadas angloamericanas en la Segunda Guerra Mundial, correspondiente a la campaña en el norte de África iniciada el 8 de noviembre de 1942. Volviendo al tema de Joan Pujol, los alemanes pagaban a Garbo grandes cantidades de dinero para mantener la operación de su gran red de informantes y colaboradores, la cual llegó a estar compuesta por 22 agentes, todos por supuesto fruto de la imaginación del gran Garbo. No obstante, gozaba de gran confianza entre sus superiores, tanto del Abwehr como del MI5, lo que lo llevó a adquirir el estatus de A1 Agent, agente A1, un rango de gran estatus para un agente con no muchos años de servicio activo. En nuestro anterior video explicamos parte del día a día de Garbo y cómo era exitoso desinformando al bando alemán desde su posición de doble agente fiel al bando aliado durante la Segunda Guerra Mundial. También habíamos mencionado en videos anteriores que Garbo había desempeñado un papel muy importante en la finalización de la guerra, y es de esto de lo que hablaremos a continuación. Main Reason Colombia presenta la historia de Joan Pujol, tercera parte, Operación Fortitude. El trabajo de desinformación de Garbo era exitoso, y este gozaba de la inmerecida confianza por parte de los alemanes, quienes no tenían ni idea de todo lo que ocurría a sus espaldas. Esta confianza de la que gozaba le llevó a ser parte de la iniciativa militar que se denominó Operación Fortitude, la cual consistía en convencer al mismo Adolfo Hitler y a muchos de sus colaboradores de que la invasión aliada ocurriría en el estrecho de Calais, lugar ubicado a 250 kilómetros de Normandía. También la idea era convencerlo de que el desembarco de Normandía era solo una maniobra para atraer a las tropas alemanas lejos de Calais. Alaric Arabel, o simplemente Arabel, como le decían, recordemos que este es el apodo germano de Joan Pujol, gozaba de gran credibilidad por parte de los alemanes por toda la información de gran importancia que venía revelando desde hace un tiempo considerable durante la guerra. Verdades entre comillas atrasadas que Arabel reveló a los alemanes, y es que dada la gran importancia que tenía la información que provenía de Arabel para Hitler y sus colaboradores, era un elemento muy importante. Tan importante fue Garbo que fue el primero en ser condecorado con medallas de ambos bandos, la Cruz de Hierro alemana y la Orden del Imperio Británico, ambas en el año de 1944, hazaña que muy pocas personas pudieron realizar. Fue tal la credibilidad y confianza de la que gozó por parte del Führer, que incluso una vez comenzado el desembarco en Normandía, Hitler siguió pensando que no era la verdadera invasión, sino una mera distracción para el verdadero ataque en Calais. Cuando finalmente Hitler asimiló que había sido engañado,
La batalla de Normandía, a la cual se le dio el nombre de Operación Overlord, ya era una victoria asegurada para el bando aliado. Las tropas ya habían avanzado suficiente para tomar ventaja a las divisiones acorazadas, por lo que los alemanes perdían su capacidad defensiva y gracias a ello los aliados pudieron liberar los territorios de Europa Oriental. Es por lo anterior que Joan Pujol jugó un papel fundamental en la derrota de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. No obstante, esto le traería problemas más adelante. Después del final de la Segunda Guerra Mundial, Pujol temía por las represalias que podrían tomar los supervivientes de los nazis que se ocultaban en las sombras. Por ello, con la ayuda del MI5, Pujol viajó a Angola y fingió su muerte de malaria en 1949. Y como de costumbre, cuidando los detalles, nadie supo que seguía vivo, ni siquiera los servicios secretos británicos. Posteriormente, el ahora millonario Garbo, quien había ganado mucho dinero en la guerra, sobre todo por parte de los alemanes que le pagaban muy bien, decidió irse a vivir a un sitio alejado donde nadie le molestara ni le identificara. Para ello se mudó a Lagunillas, una población ubicada dentro del estado de Zulia, en Venezuela. Allí vivió en el anonimato, estableciendo una librería, una tienda de regalos y un cine en Choroní, localidad costera del estado de Aragua, Venezuela. Lugar que atrapó el corazón de Pujol, quien ya no era conocido como Joan, sino como el señor Juan o don Juan el español de la tienda. El pobre señor Juan no tuvo suerte en estos negocios y perdió mucho dinero. Antes de desaparecer, se había divorciado de su primera esposa y posteriormente se casó en Maracay, Venezuela, con Carmen Cilia, con quien tuvo 2 hijos. Durante décadas se le dio por muerto, incluso su primera esposa e hijos españoles lo creían así. Tampoco su familia venezolana sabía quién había sido y su papel en la guerra. A veces comentaba jocosamente en familia que había sido un gran espía, pero nadie le creía y se burlaban de él. En los 80, Pujol se mudó a Caracas. Por estas fechas, el escritor británico Nigel West, quien se especializaba en novelas de espionaje, se interesó por el fascinante personaje de Pujol y empezó a sospechar de su repentina muerte. El escritor, fascinado con la posibilidad de que Pujol podría seguir vivo, se dedicó a su búsqueda, consiguiendo al fin encontrarlo en 1984. Tras su reaparición, viajó a Inglaterra, donde se pudo reunir con sus viejos compañeros del MI5, y allí mismo recibió toda clase de honores, siendo recibido además por el duque de Edimburgo, marido de la mismísima reina Isabel II. Luego viajó por varios países europeos, en donde estuvo apareciendo en varios medios de comunicación. Finalmente visitó su ciudad natal, Barcelona. Allí tuvo un reencuentro con los hijos de su primer matrimonio, quienes le consideraron muerto por 30 años. Joan Pujol parte a la eternidad en Caracas, Venezuela, el 10 de octubre de 1988, y sus restos reposan enterrados en Choroní, población muy próxima al Parque Nacional Henri Pittier, célebre por ser el más antiguo de Venezuela. Choroní fue aquella hermosa población costera que Joan siempre amó, y en honor a ello se decidió dejar allí sus restos. Ante ello solo nos queda mencionar que este gran sujeto, astuto por demás, aún después de su fallecimiento, se seguía saliendo con la suya. Gracias por tu visita. Dale like si te gustó y compártelo con tus amigos. Activa la campana para que te notifique cuando suba nuevo contenido. No olvides suscribirte. Nos vemos en otra historia asombrosa.